Un saludo a los compañeros de Programación 3. Lamento no poder haberles impartido la clase el día sábado. Sin embargo, por eso estamos creando este video. Porque en la clase del día de hoy vamos a tratar acerca de dos términos muy importantes en la programación orientada a objetos, específicamente para el lenguaje de programación Java. Se trata acerca de los objetos y las clases. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Comenzaremos entonces dando la definición de estos dos términos, comenzando por el objeto, que es una entidad existente en la memoria de nuestra computadora, que tiene propiedades y unas operaciones conocidas con el nombre de métodos. Los objetos en nuestra computadora se asemejan mucho a los objetos en la vida real. Por ejemplo, una manzana. Una manzana tiene propiedades, por ejemplo, el color, el tamaño y el sabor. Cuando nosotros creamos un objeto, por ejemplo el objeto triángulo, este también tiene propiedades, que podrían ser la base y la altura. Con respecto a los métodos son líneas de código que nos sirven o tienen efecto sobre los objetos que creamos. Por ejemplo, tomando el ejemplo del triángulo, un método podría llamarse área de triángulo y este, como su nombre lo dice, calcularía el área del objeto triángulo. Con respecto a la clase, la definición dice que es una abstracción que define un tipo de objeto especificando qué propiedades y operaciones disponibles va a tener. La clase la podríamos entender como un molde del cual se van a crear objetos y dentro de este molde se especifican todas las propiedades y todos los métodos que los objetos que se crearán van a tener. Acá tenemos nuestro primer ejemplo. En este diagrama podemos observar que existe una superclase con el nombre de vehículo. A partir de la superclase vehículo se crean tres clases. La primera clase se llama taxi, la segunda clase se llama autobús y la tercera clase se llama microbús. Como tercer término tenemos acá los objetos. Estos objetos se crearon a partir de la clase taxi. Se creó el objeto llamado taxi placa A234566, el objeto del tipo taxi llamado taxi placa A333456 y el objeto del tipo taxi llamado taxi placa A234544. Como lo mencioné anteriormente, la clase es un molde o trabaja como un molde. En este caso, la clase taxi, a partir de la clase taxi se crearon los objetos que vemos acá. Cuando nosotros entonces definimos nuestra clase, ahí vamos a escribir todas las propiedades que los objetos, en este caso los objetos taxi tendrían, y todos los métodos que los objetos taxi van a utilizar. ¿Cómo vamos a definir una clase en Java? En esta diapositiva podemos ver el pseudocódigo de la forma correcta como se describe una clase en el lenguaje de programación Java. Para comenzar, debemos encerrar entre llaves todo el código de la clase que vamos a escribir. Entonces tiene que haber una llave de apertura y una llave de cierre. La palabra class es palabra reservada y es lo primero que tenemos que escribir. A continuación vamos a dar el nombre de nuestra clase. En este caso vamos a describir la clase taxi. Dentro de la clase se divide prácticamente en dos partes. La primera son las propiedades y la segunda son las operaciones disponibles. Como mencionamos, las propiedades son características propias del objeto. En este caso estamos hablando acerca del taxi, por lo tanto vamos a hablar acerca de las propiedades que tiene un taxi.
Como primera, podríamos mencionar la placa identificativa. La segunda sería zona en la que opera. La tercera, tipo de motor, diésel o gasolina. Y la cuarta, coordenadas en la que se ubica. Y entre las operaciones que podemos hacer sobre el objeto taxi están asignar una placa, asignar una zona, asignar un tipo de motor y ubicar en unas coordenadas. Vean una característica muy peculiar en esta definición. Las operaciones todas comienzan con un verbo, porque es algo que se va a hacer sobre el objeto. En cambio, las propiedades solo son como variables que van a capturar valores. Continuando con el ejemplo del taxi, la forma en que el objeto deberíamos de crearlo podría ser de la forma siguiente. Todo objeto de tipo taxi que creemos tendrá una placa, una zona en la que opera, un tipo de motor y unas coordenadas en las que se ubica. Si notamos, esas son las propiedades del taxi, en este caso el objeto taxi. La creación de un objeto sería algo así como crear un objeto taxi con matrícula A333745, zona centro, tipo de motor diésel y coordenadas desconocidas. A continuación podemos ver el uso de un método. El uso de una operación sobre el objeto sería algo así. Taxi A333745, ubicar en coordenadas 128.23x y 87.75.33y. Las operaciones en Java, como lo mencionamos anteriormente, se le conoce con el nombre de métodos. En la programación orientada a objetos, un término muy utilizado y que vamos a escuchar muy seguido es la palabra instancia. Si nos referimos al término, al significado, informático, sería una instancia es la particularización, realización específica u ocurrencia de una determinada clase, entidad o prototipo. En el caso del ejemplo del taxi, cuando creamos el objeto, por ejemplo, un objeto taxi A 333.245, ese objeto se dice que es una instancia de la clase de tipo taxi. Vamos a abandonar el modo consola que estábamos programando porque vamos a probar este entorno que se llama BlueJ o BlueJ, no sé cómo le quisieran llamar. Lo pueden bajar de internet, es completamente gratuito. Lo emocionante y lo que me pareció muy agradable a mí de este entorno es que se trabaja las clases de una forma muy diferente. Se asemeja mucho a los diagramas UML, los cuales ustedes pueden ver en otras materias como por ejemplo diseño de base de datos. Entonces esto nos va a ir acostumbrando a este tipo de gráficos. Por lo tanto, me gustaría, bueno, no me gustaría, tienen que bajar BlueJ a sus máquinas, instalarlo, porque yo les dejaría una tarea en la U virtual donde les solicitaría un programa escrito explícitamente en BlueJ. BlueJ dice que es un entorno integrado de desarrollo para el lenguaje de programación Java. Hola mundo BlueJ. Este código es el primero que hicimos en clase. Es prácticamente el ejemplo que se llama Hola mundo. Esto lo vamos a transcribir en el entorno BlueJ, como les comentaba, que a continuación, en la próxima diapositiva, les mostraré cómo se hace. Lo primero que debemos hacer es dar doble clic sobre el icono de BlueJ. Me abrirá mi entorno, en el cual en los botones podemos ver que están deshabilitados. Para habilitarlo, lo que tengo que hacer es crear un nuevo proyecto. Lo primero que tengo que escoger es la ubicación y a continuación darle un nombre. En este caso lo llamaré Hola Mundo y quedará guardado en el escritorio. Lo guardamos y ya podemos ver que los botones se han habilitado. Lo primero que tengo que hacer entonces es crear una nueva clase
que la llamaré saludo. Ok. Si notamos, es un entorno muy sencillo y como les comenté, lo que me emociona es que están viendo ya prácticamente un diagrama UML y podrán apreciar las clases desde otras perspectivas, más fácil de entender. A continuación, damos clic sobre la clase saludo y escogemos la opción Open Editor. Me abrirá una nueva ventana donde aparece código que BlueJ escribe por nosotros. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer en este caso es con Control A, seleccionamos y suprimimos, porque vamos a utilizar el código que tenemos en nuestro ejemplo, que es bien sencillo. Copio y pego y tenemos las opciones acá. Si notan, BlueJ trabaja con colores y sangría para facilitar la lectura. Yo puedo colocar texto en diferente forma, pero BlueJ me da la opción de arreglarlo o ponerlo bonito. Me voy a la opción de Edit y escojo Auto Layout y él inmediatamente me ordenaría el código para facilitar la lectura. Otra opción es también colocarle número a las líneas. Eso se logra yéndose al menú Options y escoger Preferencias. Ahí puedo ver Display Line Numbers. En este caso yo lo tengo escogido para poder ver las líneas de mi código. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es compilar el archivo, el código, y en la parte de abajo me dice la clase ha sido compilada, no hay errores de sintaxis. Eso quiere decir que mi código ya funciona. Para ejecutarlo, tengo que dar clic derecho sobre ejemplo, en este caso, perdón, sobre la clase, e irme a la opción Void Main. Me aparece esta ventana en la cual solo tengo que dar clic sobre el botón OK. Y se ejecuta, como podemos ver, el código que yo escribí en mi clase. Como vimos en el ejemplo, trabajando con BlueJ, se nos facilita un poco que trabajar en modo consola como lo estábamos haciendo con anterioridad. Sin embargo, aquí podemos ver una tabla comparativa de lo que hacíamos antes y lo que vamos a hacer a partir del próximo sábado. Paso dado. Escribíamos el código fuente. Antes lo hacíamos en el bloc de notas. Ahora lo haríamos con el editor de IDE de BlueJ. Cuando lo compilábamos, utilizábamos el comando javac dentro de la ventana de consola de DOS. Ahora solo tenemos que presionar el botón Compile del IDE de BlueJ. A continuación lo ejecutábamos y nos íbamos a la ventana de DOS y poníamos el comando Java y el nombre de nuestra clase. En este caso solo llamamos con el clic derecho a Void Main, damos clic en el botón OK y vamos a ver el resultado de nuestro programa. La ejecución de nuestro programa. Y por último el resultado se muestra Hola Java en la pantalla de DOS y ahora se muestra Hola Java en la ventana de consola del IDE de BlueJ. Como podemos ver, no importa en qué estuviésemos trabajando, si trabajamos en modo consola, si trabajamos en NetBeans, si trabajamos en cualquier entorno de Java, los pasos que nosotros vemos acá siempre se hacen aunque nosotros no nos fijemos. Por eso no importa dónde lo hagamos, si lo hacemos en modo consola, si lo hacemos en BlueJ, los pasos siempre van a ser los mismos aunque lo hagamos de forma diferente. Siempre hay buenas prácticas de programación. En este caso, el punto que quiero resaltar es el siguiente. A las clases hay que colocarles nombres que comiencen con letra mayúscula. Y a los objetos deberían de comenzar siempre con letras minúsculas. Esto no es una obligación, sin embargo es una buena práctica de programación, porque la gente cuando empiece a leer nuestro código, si encuentra palabras que comiencen con letra mayúscula, sabrán que se refieren a clases, y si encuentran palabras en minúsculas, sabrán que se refieren a objetos. Bueno, esto ha sido todo. Cualquier duda, ya saben, pueden preguntarme por un correo electrónico o cuando me vean ahí en los pasillos de la universidad. Si alguien tiene dudas por el momento, puede levantar la mano. Veo que nadie lo hizo. En dado caso, si tienen algunas dudas,
solo retrocedan las diapositivas, yo volveré a explicar. Nos vemos el próximo sábado.